49, versos 9 al 10. Quiero hacer un preámbulo, un resumen de lo que este texto explica. Este texto se encuentra en el penúltimo capítulo del libro de Génesis. Ya Jacob y sus hijos han llegado a Egipto. Y allí en Egipto han entrado a una tierra que se llama la tierra de Gosén. El faraón le dio al pueblo de Israel, que era la familia de Jacob en ese entonces, la mejor tierra de Egipto. Y en los últimos días de este hombre llamado Jacob, que era el que portaba la promesa de Dios sobre la tierra que fluía leche y miel, sobre que Dios los iba a hacer una nación inmensa. Él le dijo a Abraham, el abuelo de Jacob, le dijo que su descendencia iba a ser como la arena de la mar, como las estrellas de los cielos. Había una promesa en la vida de Jacob por una palabra que fue desatada por Dios a su abuelo. Ahora él, en sus últimos momentos de vida, llama a todos sus hijos, sus 12 hijos, y llama a todos sus nietos, y comienza a darle una palabra profética a cada uno de ellos. Qué tremendo es cuando nosotros tomamos nuestros hijos y como quiera que se vean, declaramos una palabra profética sobre ellos. Aunque estén en las drogas, usted va a ser un hombre de Dios. Aunque estén rebeldes y no quieran saber del Señor, usted va a ser una varona de Dios. Dios la va a usar con poder y gloria. Y Jacob, el Señor lo proyecta en el futuro. Y cuando va a profetizarle a la descendencia o a su hijo Judá, dice las siguientes palabras: Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se extiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá. Está hablando de reinado. Cuando habla de cetro es el bastón que usan los reyes. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Escuche esto, porque está hablando Jacob en el Génesis de lo que se iba a revelar en Apocalipsis. Él está hablándole Jacob a uno de sus hijos y le está diciendo: tú vas a ser un león, pero de ti, león, va a salir una línea real, y de esa línea real va a salir aquel, el deseado de las naciones, aquel que un día Juan, mire esto, Jacob miró al futuro y vio a Juan en una isla desierta escribiendo el Apocalipsis y decir: el león de Judá, el que es suya la victoria, es digno de abrir los sellos. Qué poderoso cuando nosotros como hijos de Dios podemos usar nuestros labios para profetizar sobre nuestros hijos, para profetizar sobre nuestra casa, para profetizar sobre nuestro matrimonio. Deje de estar hablando negatividad y cosas malas sobre la gente. Por peor que lo vea, diga: Dios te va a bendecir, Dios te va a usar, no importa. Toda persona puede ver cosas negativas, cualquiera, porque lo negativo, es más, usted no ha oído el refrán de las mamás que dice: muchacho, todo lo malo a ti se te pega, lo bueno no se te pega, se te pega lo malo.
Había alguien que decía, tú entras a un cuarto y hay 30 muchachos buenos con testimonio y te haces amigo del desobediente. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de humanamente ver lo negativo, ver lo malo. Pero una persona profética no se enfoca en lo negativo aunque sea real. Una persona profética ve como Dios ve. Entiende que no importa la circunstancia de ese drogadicto Dios no lo creó para ser drogadicto. Dios creó un propósito en ese drogadicto y ese propósito se tiene que cumplir porque Dios ha rugido. Esa palabra profética que Jacob desató sobre Judá fue un rugir del león. Fue sellada en el corazón de Judá como un rugir. Yo vengo a hablarle no a todo el mundo, vengo a hablarle lo que el león le haya rugido a su corazón y haya sellado una palabra de verdad en su corazón. Una palabra que usted dice, no hay diablo que me arranque esta palabra, no hay situación que me arranque esta palabra, no hay problema que me arranque esta palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Dónde están esos que le han creído a Dios? Porque el león ha rugido en sus corazones. Cuando el león ruge en tu corazón te marca. Y cuando viene el problema, tú no estás concentrado en el problema. Todavía tus oídos pueden escuchar el rugir. Cuando viene la situación, tú no estás mirando la situación. Tú lo que estás oyendo, lo que el león te dijo en Génesis. A lo mejor todavía tú vayas por Malaquías. A lo mejor ya hayas pasado a Mateo. Tal vez vayas por Marcos o por Lucas. Pero déjame decirte que todo eso que hay en el medio entre Génesis y Apocalipsis es un proceso. Dios no te va a dar nada si primero te pasa por el proceso. Ahora, comenzó él declarando una palabra sobre Judá, su hijo. Eres cachorro de león. No eres el león, eres cachorro de león. Pero de ti nunca faltará el cetro. Nunca, nunca faltará de tu descendencia el cetro. ¿Qué pasa? Que llega Génesis, llega Éxodo, llega Levítico y todavía no se cumple la palabra. Sí, todavía Judá era Judá y todavía él era un cachorro de león, pero todavía no había visto a nadie en su descendencia que fuera un rey, que fuera una persona de importancia. Siempre era Judá, Judá, Judá. Llega Números, llega Deuteronomios, llega Josué, llega Jueces y nada. Hasta que llegó Primera de Samuel. ¿Ves lo que le digo? Que es procesos. Cuando Dios te habla una palabra, tiene que haber un Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, entre medio, antes que se cumpla la palabra. Y llega a un hombre, a un joven llamado David. Un joven que no estaba ni en su casa. Escuche esto, porque a veces nosotros menospreciamos las personas por cómo se ven o por lo que están haciendo en los momentos reales y nos desenfocamos de lo que Dios ha declarado. La palabra dice que este joven que Dios llama reinado, que se llama David, que fue escogido por el profeta Samuel, ungido por el profeta Samuel para ser el rey de Israel. Este joven, antes que se manifestara la promesa en la vida de este joven, que ni él sabía que él iba a ser rey, también pasó por un proceso. Salmo 51, verso 5. Declara David: he aquí
en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La palabra no habla claramente de lo que sucedió, simplemente da pequeños glimpses de lo que pudo haberle sucedido a la historia y a la temprana edad de David en su tiempo. Es más, la Biblia ni habla del nombre de la mamá de David. El libro del Talmud, que es un libro judío que utilizan todos los rabinos, donde está diseñada la historia la historia del pueblo de Israel en algunas cosas con detalles específicos, porque es un libro histórico el Talmud para los judíos. No es un libro sagrado. El libro sagrado es el Torah. Pero en ese Talmud aparece el nombre de la mamá de David. Y dicen los teólogos que Isaí, después de haber tenido todos los hijos con su mujer, tuvo una relación con una prostituta. Y de esa prostituta sale David. La historia dice que cada vez que una prostituta tenía descendencia, por su vida social tan baja, su padre era responsable, el padre, de mantener a sus hijos. David era el hijo menor de la casa. Todos sus hermanos mayores sabían que este muchacho, en otras palabras, era un bastardo. Nadie lo quería. Era desechado por todos ellos. 7 hermanos y ninguno tenía relación con David. Su papá lo mandó para el campo con unas pocas ovejas. Escuche, porque el mismo hermano mayor, cuando David se enfrenta a Goliat, le dice: ¿qué haces tú aquí? Vete a cuidar esas pocas ovejas que te ha dado mi padre para que cuides. Unas pocas ovejas. Dicen los historiadores que lo habían mandado con unas pocas ovejas para que un león o un oso se lo comiera en el campo, porque nadie quería a David. Usted sabe lo que es eso, que una casa llena de personas y tú no puedas tener un cuarto tranquilo para reposar, donde tu misma familia te dé la espalda, donde tus mismos hermanos no quieran saber de ti. Es más, la palabra habla en el Salmo 69, verso 8. Mire esto: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. David estaba en una condición que cualquiera de nosotros hubiera entrado en una depresión, donde sus padres no lo querían, donde sus hermanos no lo querían, y tal vez los hermanos que había tenido su madre, dice aquí, con otros hombres tampoco lo conocían. Pero aquel fue el que Dios escogió. Aunque todo el mundo lo rechazaba, aunque se encontraba solo en el campo, posiblemente pegado a un león que se lo comiera, con el peligro que un león se lo comiera o un oso se lo comiera, allí estaba el ungido de Jehová. Allí estaba el que Dios había declarado que había encontrado un hombre conforme a su corazón. Ahora, digo yo, David estaba depresivo en el monte. Si Dios dice que he encontrado un hombre conforme a mi corazón, no podía estar depresivo, no podía estar en ansiedad, no podía estar llorando diciendo: todos me han abandonado, me siento solo, nadie me quiere, todo el mundo habla de mí. Mire lo que dice el verso 10. Porque el 9. Porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, de los que te vituperaran, cayeron sobre mí. Sigue para adelante los que tengo ahí, mamá.
Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. El 11. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por oprobio. El 12. Puse además cilicio. El 12. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Búscame ese mismo en la Nueva Traducción Viviente. Porque los que se sentaban a la puerta eran los ancianos de la ciudad. Las personas que tenían más conciencia religiosa se sentaban a la puerta. Por eso cuando Samuel tiene ese llamado de Dios de ir a buscar a aquel que Dios le había dicho que iba a ungir, David lo primero que dice: ¿qué voy a decirle cuando me vean los ancianos entrar a ese lugar? Esa gente, los religiosos, eran los que David para ellos era tono de burla y de chismes. David era el hazmerreír de la ciudad. Y hasta los borrachos se inventaban canciones para ridiculizar a David. Y en esa condición, David recibe un llamado de Dios. Aquel que nadie lo quería, que todos lo rechazaban, aquel que levantaron calumnias y chismes y muchas veces decían la verdad porque él era hijo de una prostituta, pero aquel que nadie quería, aquel que nadie veía posibilidades en su vida, aquel que lo habían mandado a que lo matara el oso y lo había matado el león, había una palabra de Génesis 49 sobre su vida, que no había diablo que la iba a destruir. Y era que de Judá iba a haber cetro. Llega David a ser rey y se cumple la palabra de que en Judá y de Judá iba a haber cetro. Ahora escuche, porque cuando Jesús llega a la película en Mateo, la gente lo llamaba y le decía: hijo de David. Ellos sabían que la descendencia de David, que era la descendencia de Judá, ahora era Jesús descendiente de David y David descendiente de Judá. O sea que ellos sabían que ahí había un león. Por eso el apóstol Juan lo describe en Apocalipsis 5:5 como el león de la tribu de Judá. Y dice: descendiente de David. Conecta toda la palabra para que hoy usted y yo pudiéramos entender que cuando Dios declara una palabra en Génesis, en Apocalipsis se tiene que cumplir. Ahora, cuando Dios ruge, su rugir hace varias cosas. Y eso fue lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El rugir en la vida de alguien hace varias cosas. Y vamos con cada letra de la palabra rugir. La R. Lo primero que hace el rugir de Dios en la vida de alguien es que lo restaura. Diga: Dios me restaura con su rugir. ¿Qué es restauración? Restaurar es volver a llevar algo al sentido original. Volver a formar algo como el diseñador lo formó en un entonces. Volver a restaurar una pieza de arte es tratar de volver a poner esa pieza de arte en el mismo sentir, con los mismos detalles, con los mismos efectos que un día su creador de esa pieza de arte lo creyó.
Y lo primero que Dios hace con la vida de nosotros es que nos restaura. Diga, Dios me restaura. Mire lo que pasa. Dios llama y ruge sobre David. Y lo primero que hace es que le restaura. No tenía un lugar donde dormir, no tenía una familia, no tenía hermanos, no tenía hermanas. Su papá lo había mandado a que lo mataran los leones y lo mataran los osos. Y ahora alguien es atormentado por un demonio. Y dice la palabra que hubo alguien ahí, dijo, ahí hay un muchacho en Belén de Judea que dice la gente que cuando él toca arpa los demonios se van. Y dijo Saúl, tráiganme a ese muchacho. Y llegó David a la casa de Saúl, que era el rey en ese entonces, atormentado por demonios. Y David, un pequeño muchacho, posiblemente traumado porque no tenía una familia real, no tenía hermanos que lo querían, no tenía un padre que peleara por él. Dice la palabra de Dios que comenzó a tocar el arpa, y mientras David tocaba el arpa, los demonios de Saúl se iban. Pero mire lo que sucedió cuando Saúl vio que el arpa de David desataba lo sobrenatural y los demonios tenían que huir. Saúl le dijo, tú no vas para ningún lado, tú te vas a quedar aquí conmigo. Jonatán va a ser tu hermano, mis hijas van a ser tus hermanas. Aquí va a haber una mesa para ti con banquete continuo. Aquí tú vas a tener un padre, yo voy a ser tu padre. Y Dios restauró la familia de David. Lo que David nunca había tenido, Dios se lo restauró en un abrir y cerrar de ojos. Porque cuando Dios ruge, Dios restaura. Ahora, lo que provocó que esa palabra restauración se manifestara en la vida de David fue la alabanza. Porque David no fue a tocarle la Macarena a Saúl. David no fue a tocarle despacito a Saúl. No. David no fue a tocarle turiquitacatía. No. David fue a cantar salmos al Dios de reyes, al Señor de señores. David fue a alabar la grandeza de Dios a través de la adoración y la alabanza. Y cuando tú le alabas, demonios tienen que salir. Cuando tú le alabas, la restauración se activa en tu vida. Todo lo perdido comienza a llegar a ti. Habrá alguien que pueda adorarlo. Hay pastores que estoy pasando por una crisis. Dígame si es mayor que la que pasó David, que su padre lo abandonó en el desierto. Sus hermanos se burlaban de él y no lo querían. Los ancianos de la congregación en las puertas hacían chismes de él, y los borrachos cantaban canciones. Si usted está así, eso quiere decir que todavía hay una alabanza en tu boca que hace que los demonios tiemblen. La familia de David, que él no tenía, ahora se le restituye. Yo vengo a predicarle a personas reales que tal vez no tuviste un padre en tu infancia, que tal vez no tuviste una madre que te cuidara o te criara, que tal vez no tuviste hermanos que te amaran o te bendijeran, pero Dios ahora te ha establecido en un lugar donde tú eres hermano, tú eres hermano, tú eres hermano. Hay un padre, hay una madre, y Dios quiere bendecirte, restablecerte y restaurarte lo que el enemigo te robó. Tal vez las drogas te hicieron ir a la calle, perdiste familia, perdiste matrimonio, pero cuando aceptaste al Señor, Dios te restauró una nueva familia, Dios te restauró unos hijos, Dios te restauró una casa. Ese es el Dios que yo le sirvo, el Dios que todavía restaura. La primera señal cuando el león ruge sobre la vida de alguien es restauración. No hay de otra. La segunda, rugir. Lo segundo que Dios hace con su rugir es que te unge. Pastor, ¿qué es la unción? La unción es un depósito de Dios sobre tu vida. Aunque tú no estés cualificado para los hombres, pero es un depósito de Dios para cumplir la función del cielo que Él te mandó.
Yo no sé si usted me está entendiendo. Porque la unción no tiene que ver nada con santidad ni con ayuno. La unción es un depósito de Dios sobre tu vida para poder. Por eso que es que la unción que vino con Sansón, Sansón la tuvo aunque estaba con una prostituta. Sansón la tuvo aunque se olvidó del voto nazareo. Porque la unción es un depósito de Dios en un estuche llamado hombre para cumplir una función del cielo. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? Lo segundo que Dios hace es que te unge. Diga, Dios me unge. Por eso David decía: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Lo segundo que hace el rugir en la vida del ser humano es que te unge, te capacita para tu llamado, pone unas virtudes especiales en ti, algo que no hay ciencia que pueda explicarlo, no hay universidad que pueda explicarlo, no hay teología que pueda explicarlo. Es un depósito del cielo sobre ti, que tú puede ser que estés todo el día haciendo otra cosa, pero tan pronto comienzas a operar en la unción que Dios te ha dado, hasta tu familia dice: ese no es él, hay algo especial fluyendo en su vida. Esa es la unción de Dios. Y esa unción fue depositada sobre David. Ahora diga, mi unción. Dígala, es mi unción. La unción que Dios tiene para mi vida es para mi vida. Por eso llega Samuel a la casa de Jesse. Y cuando llega a la casa de Jesse, Samuel, el profeta, el hombre de Dios, el hombre que tenía a Jesús y al Espíritu Santo pegado detrás de la oreja, que Dios le hablaba a cada momento, aquel hombre fuerte, aquel hombre que temblaban los pueblos cuando Samuel se dirigía a algunos pueblos, la gente temblaba porque venía palabra de Dios. Aquel hombre ve un hombre grande en la casa de Jesse, bien formado, y dice: aquí está el rey. Y Dios le dijo: no. Ahora toque a la persona que está a duda y dice: hasta los hombres de Dios pueden equivocarse. Sí, porque la mentalidad que tiene la iglesia religiosa es que los hombres de Dios no se equivocan, pero no saben que un hombre de Dios está constituido de sangre, hueso y carne como usted. Dile, un hombre de Dios también se equivoca. Que la pastora dé fe de eso. Todos nos equivocamos. Y Samuel trató de buscar el más lindo, el más fuerte, el más alto. Pero el Señor le dijo: ninguno de esos es. No busques su apariencia, Samuel, porque yo he mirado algo que no tiene que ver con apariencia. Yo he mirado a un hombre que fue rechazado, un hombre que fue tirado a que lo comieran los leones y los osos, un hombre que la gente hacía chisme de él en las puertas de la ciudad y los borrachos cantaban de su nombre, un hombre que es hijo de una prostituta. A ese fue el que yo escogí, Samuel. Dile que lo vayan a buscar. Dios escoge y capacita. No capacita y después te llama. No. Dios te escoge y después te capacita. Y dice la palabra que trajeron a David. Y cuando Samuel llega David a la presencia de Samuel, el Señor le dijo: este sí, este es el que yo he escogido. Samuel no preguntó dos veces, no cuestionó a Dios, aunque David apestaba a chivo mojado. Dígame, semanas en el campo sin bañarse, cuidando ovejas. Cuando David entró a esa casa, hermano, como decía el anuncio en Puerto Rico, a tomate no huele. Y llega el apestoso de David, el descualificado por sus hermanos y su familia, el solo debajo de un palo esperando que sus ovejas terminaran de comer. Llega David apestoso y el hombre de Dios le dice: este es, échele aceite rápido. Rápido, échele aceite de unción. Dice que vertieron aceite sobre David. ¿Usted sabe lo que es eso? En presencia
Por eso David dijo: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezarás mesa en presencia de mis angustiadores, en la presencia de aquellos que lo habían discriminado, que lo habían mandado. En medio de eso, Dios levanta la cabeza de David y dice: a este es el que quiero, para que se cumpla la palabra de su padre Jacob, que no faltará rey en la tribu de Judá. Usted se le imagina lo que es, Luigi, pertenecer a la tribu de Judá. Vamos a ponerlo textualmente como si fuéramos nosotros puertorriqueños todos. Santo Dios está orando. Y dice el Señor una palabra profética en Puerto Rico. Todos, aquellos de San Juan, aquellos de Cupey, este de Manatí. Todos somos de diferentes pueblos, pero todos somos puertorriqueños. Es un ejemplo, hermano. No se vaya atribulado. No, yo soy costarricense. No. Es un ejemplo. Y se levanta un profeta y dice: de aquí, de Puerto Rico, va a salir un presidente de los Estados Unidos, mejor que Obama y mejor que Trump. Usted se imagina la expectativa del pueblo de Puerto Rico. Cada vez que naciera un bebé: ¿será este rey? ¿Será este el próximo rey? Acuérdense, todavía Israel no sabía lo que era un rey. Había escogido uno así porque sí, Saúl, pero todavía no sabía que era un rey escogido por Dios. Todo el mundo esperando en la expectativa de quién iba a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y a Dios se le antojó que fuera un puertorriqueño. ¿Saben lo que es eso? Que cuando el presidente actual dice que nosotros los puertorriqueños somos los peores de todos los mexicanos, y de ahí, de lo vil del mundo, Dios haya declarado una palabra de bendición y fue vertido el aceite de unción sobre David. Pero mire lo que pasa. David entendió que era un proceso. El próximo capítulo, después de la unción, vemos a David cuidando las ovejas, las pocas ovejas de su papá. Ahora, ahí, en ese lapso, es que yo en lo personal creo que cuando llegó el león, con sus propias manos, dice la Biblia, Judy, que con sus propias manos mató el león. Dice la palabra que cuando venía un oso a tomar alguna de las ovejas de su padre, él se levantaba y mataba al oso. Lo tercero que Dios hace con su rugir, R-U-G, es que forma a cualquier ser humano en un guerrero. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero usted no vino a la iglesia a sentarse en un asiento a oír el pastor. Dios lo alistó. Tan pronto usted firmó la sentencia de salvación en el cielo, Dios lo convirtió a usted en un guerrero, y las hades del infierno no prevalecerán contra ti. Como martillo te he levantado, con espada de fuego. Oh, no es por espada ni por ejército, pero es con el Espíritu de Dios. Dios te levanta, te convierte en un guerrero. ¿Sabes lo que es eso? Que Dios nos llama al pastoral hace como 15 o 16 años y nos da la estrategia de guerra, lo que estamos celebrando este mes. Nunca yo sabía lo que era reprender un demonio. Había visto a mi abuelo fungir. Había visto a mi abuelo reprender demonios. Yo no sabía lo que era guerra espiritual. Es más, cuando le cuento a un compañero pastor la visión que nos había dado, me dijo: cuidado con eso, muchacho. No te metas, ahí hay que estar bien preparado.
Yo dije, ¿qué? O sea, que esto es para unos y no para otros. O sea, que el ejército tiene varias partes, que unos pelean y otros no pelean. Y yo dije, no, eso fue lo que dijo Dios. Y comencé a buscar información. Y comenzamos a buscar información de la ciudad. Y comenzamos a buscar lo que trabajaba aquí en el área de Tampa. Y una de las cosas que fui a buscar es los nombres de la gente, qué significan. Y descubrí que Luis quiere decir guerrero valiente. Porque cuando Dios te llama, te restaura, te unge y te convierte en un guerrero valiente. ¿Dónde están los guerreros valientes de Abba, la casa de mi padre? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que el león ha rugido sobre ellos y los ha levantado a pelear contra las acechanzas del enemigo? Los que le dicen que no al diablo, ni a sus planes, ni a sus tretas. Los que se ven amenazados y dicen, diablo, tú no vas a ganar a mis hijos. Diablo, mi matrimonio no lo vas a destruir. Diablo, no. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los guerreros? Y Dios convierte a un pastorcito de ovejas en un guerrero valiente. Llega al valle de Ela y allá oye a un paladín. Le dice la historia en Reina Valera, lo describe como un paladín. La primera palabra que me llamó la atención de esa historia fue paladín, porque me acordé de Batman y Robin, que le decían que el Guasón era un paladín, que el Pingüino era un paladín. Y dice que este hombre, un gigante de como 9 pies de estatura o 10 pies de estatura, con una lanza pesada, una espada pesadísima, se había levantado entre medio del ejército de Israel y de Filistea a declarar injurias contra el pueblo de Israel. Todas las mañanas dice que se levantaba el gigante y comenzaba a menospreciar al pueblo de Israel. Pero mire lo que dice la palabra. Por eso es bueno usted escudriñar las escrituras, porque la palabra dice, hasta que lo oyó David. Cuando oyó David que aquel gigante estaba hablando injurias, yo me acuerdo, me imagino que se debió haber acordado las injurias que le estaban levantando a él cuando entraba por las puertas. Se acordaba de las canciones que habían diseñado los borrachos. Se acordaba de los maltratos que sufrió de sus hermanos. Y dijo, ¿quién es este incircunciso, atrevido, que se ha levantado en contra de los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Y Dios lo convirtió en un guerrero, porque rugió sobre él. Escuche, ¿en qué te convierte cuando hay alguien que está hablando mal de la iglesia? ¿En qué tú te conviertes cuando oyes a alguien hablando mal del pastor? ¿En qué tú te conviertes cuando oyes a alguien hablando, aunque sea verdad, mal del grupo de adoración? ¿Te conviertes en un aliado? ¿Te conviertes en un paladín? ¿O te conviertes en un guerrero? Porque los guerreros no aceptan los diseños del diablo. Los guerreros no aceptan las asignaciones del infierno. Los guerreros no aceptan la murmuración, la crítica ni el chisme. Los guerreros se levantan y pelean. Dios me estableció en este lugar y ni tú ni nadie va a hablar mal de mi iglesia. Ni tú ni nadie va a hablar mal de mi pastor. Ni tú ni nadie va a hablar mal del ministerio de adoración. Porque así es que se convierten los guerreros. R-U-G-I. Para que el león ruja, lo próximo que el Señor hace en su rugir sobre la vida de alguien, te restaura, después
te unge, después te hace un guerrero y después te da identidad. La identidad no es otra cosa que saber quién tú eres, qué tú tienes y hacia dónde vas. ¿Qué tú tienes? ¿Quién tú eres? ¿Y hacia dónde vas? Si tú no puedes contestar esas tres preguntas, lamento decirte en esta mañana de mundial que tú no tienes identidad. Porque una de las cosas que hace el rugir del león sobre la vida de alguien es darle una nueva identidad en Cristo. Es que quieren controlar mi vida en la iglesia. No queremos controlar tu vida. Es que la palabra te da una identidad de hijo. Dios le da una identidad a Saúl, a David. Dice la palabra que aquel que había sido desechado, maltratado, abandonado, ni sus hermanos conocía de madre, y los de padre no querían saber de él. Ahora llega y entra por Jerusalén y oye a gente diciendo: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Aquel que había sido el hazmerreír de todo Judá, aquel que había estado, sabe Dios cuántas veces en peligro de muerte ante el león y al oso, aquel ahora el pueblo comienza a descubrir, antes que David mismo descubriera su identidad, que era un guerrero valiente, que él lo había llamado para reinar. El pueblo reconoció que había una unción poderosa, más poderosa sobre David que sobre Saúl. Diga identidad. La identidad es la que me acerca a mi llamado. Cuando uno tiene identidad, la identidad te da seguridad. Tú sabes quién tú eres, que Dios fue el que te llamó. No estás brincando como las cabras de aquí para allá, porque si Dios habló una palabra y dijo que yo era león en Génesis, yo no puedo ser sapo en Apocalipsis. Hoy son evangelistas, mañana son pastores y después son profetas. La identidad te da seguridad de quién fue el que te llamó y para qué te llamó. La identidad te ilumina el camino a seguir. Tú sabes a dónde vas a seguir porque la identidad te guía. Si la identidad te fue declarada como a David, que tú ibas a ser rey, David no se puso a cuidar ovejas otra vez. O David no se puso a correr caballo. Es más, mire cómo es esto, que David ni se hizo él guerrero. Saúl le otorgó una posición en el ejército. David sabía quién era. ¿Sabe qué me demuestra eso? Cuando David llega donde Saúl y le dice: el león rugió sobre mí, me restauró, me ungió, me hizo un guerrero, y yo quiero pelear con ese gigante. Saúl le dijo: seguro, ¿tú viste quién es él? ¿Tú viste lo alto que es? ¿Tú viste la lanza y viste la espada que tiene? ¿Viste el casco que tiene? Y David dijo: sí, por ahí mismito es que va a entrar la piedra. Porque lo he visto todo, Saúl, pero hay un espacito vacío en la frente, que por ahí va a entrar la piedra que le voy a lanzar a ese sinvergüenza. Y Saúl dijo: espérate, pero tú no puedes ir así.
Tú tienes que vestirte mis vestiduras. Ponerte toda mi armadura. Dice David, obediente, ¿verdad? Se las puso. Pero dice la palabra que no podía ni caminar con él. Porque esa no era la identidad de David. Esa era la identidad de Saúl. Y eso es lo que pasa cuando alguien quiere robarle la identidad a otra persona. No puede caminar con la identidad de otra persona. Por más que se peine como él, se cambie las gafas, cambie el micrófono, cambie el altar, cambie el púlpito. No puede, porque la unción que Dios le dio y la identidad que Dios le dio, no hay nada ni nadie que la pueda imitar. La identidad nace del cielo y se manifiesta en tu vida. Te da dirección. Y tú sabes hacia dónde vas. No estás inventando. Tú sabes hacia dónde vas. Porque el rugir del león ha diseñado una identidad en ti. Yo vengo a decirle a alguien que el rugir del león no ha diseñado que tú fueras un drogadicto. El rugir del león no ha diseñado para ti que fueras un mujeriego. El rugir del león y la identidad que Dios tiene para tu vida no es para que seas una persona viviendo con complejos. Porque una persona que tiene identidad, lo primero que hace es que los complejos se van. Porque tú dices, si es que no fui yo el que me llamó fue papá. Y si él lo dijo, él lo va a hacer. Aunque yo no tenga los estudios, aunque no tenga el dinero, aunque no tenga la educación, Dios lo va a hacer porque Dios me llamó. Aunque no tenga. Diga identidad, identidad. Dios nos da identidad. Diga, la identidad no se puede imitar. Es un don de Dios que te cambia y te alinea a tu propósito. Número 3. Número 6, 5, creo que 5, rugir, 5. R, restauración. U, G, I y R, restitución. Dios te restaura, te unge, Dios te hace un guerrero, Dios te da identidad. Y para cerrar con broche de oro, lo que Dios quiere hacer con tu vida es restituirte todo lo que el diablo te ha robado, todo lo que la vida te ha robado, todo lo que el mundo te ha robado. El plan de Dios con su rugir es restituirte lo que el enemigo te ha robado. Habrá alguien que pueda decir amén. Déjame decirte que si el león rugió sobre tu vida, todo lo que te robó el enemigo te va a ser devuelto 100 veces más. Yo vengo a decirle a esta área que todo lo que el enemigo te ha robado paz, te ha robado finanzas, te ha robado tu matrimonio, te ha robado tu casa. Dice el Señor que Él te va a devolver 100 veces más, porque viene un tiempo de restitución para la iglesia, un tiempo de restitución para todos los que el león ha rugido sobre su vida, que no va a haber diablo que lo aguante, no va a haber angustia que lo aguante, no va a haber depresión que lo aguante, porque el león ha rugido sobre tu vida. Yo necesito su rugir. Es más, todos los días yo me tengo que acordar de su rugir. Porque el rugir de Dios marca tu alma, marca tu espíritu, marca tus emociones, marca tus finanzas. El rugir del león marca tu vida y la catapulta a un nuevo
a un nuevo nivel de gloria, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso David, todo lo que tuvo escasez, sabrá Dios cuántas algarrobas comió en el campo. Sabrá Dios cuántos frutos del desierto, porque no tenía nada más que comer, comió. Pero llegó el tiempo de la restitución para David. Y ahora David se encuentra en el palacio, con una mesa de aquí hasta allá. Banquete continuo. Todo lo que quería David lo podía pedir a la mesa. Quien David creyera que se podía sentar a la mesa, se sentaba con él. Y el que él no quería que se sentara a la mesa, no se sentaba con David. Decía y obedecían. No tenía casa, pero Dios le dio una ciudad. Porque la restitución es 100 veces. No tenía casa. Pero cuando usted lee las escrituras, habla de la ciudad de David. En la parte occidental del templo, busque una maqueta del pueblo de Israel en tiempos antiguos. Y ahí se encuentra mirando hacia Belén, la famosa ciudad de David. Es más, David no tenía ni un sitio donde lo enterraran, porque lo mandaron a comerse, a ser comido por el león y por el oso. Y cuando yo fui a Israel, en la ciudad de David, me encontré que hay un sitio donde están los restos de David, pastora. Hasta eso le proveyó Dios, porque cuando Dios restituye, no hay diablo que se meta en el medio. Cuando Dios restituye y tú caminas en ese rugir y tú te mueves en ese rugir y Dios te restaura, te unge, te da identidad, te hace un guerrero y te da restitución. Ponte de pie en esta hora. Tal vez estés cansado de la promesa de Dios. Sabe que a veces uno se cansa de esperar. Es normal, no te sientas más pecador ni más indigno, porque yo me he cansado de esperar que John Robert ponga esto a nombre de nosotros. Me canso cada vez que tengo que firmarle el cheque y llevárselo y ponérselo en el buzón. ¿Sabe lo que es eso? $5,200 todos los meses. Claro que uno se cansa. Y uno dice, ¿hasta cuándo, Dios? Pero Dios prometió una palabra. Dios rugió sobre esta casa. Y sabe que esto es un stepping stone, un escalón que Dios, porque Dios prometió que iba a ser una casa mayor que esta. Y puede ser que la promesa en Génesis, todo el mundo en Génesis estaba contento. Usted se imagina a Judá, después que salió de la falda de Jacob, su padre, yo voy a ser león. Pasaba por algo, el hermano hacía, no juegues conmigo porque yo voy a ser tu rey. Lo dijo papi. Pero pasó Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y nada. Usted se imagina a Judá esperando la promesa de que de sus entrañas iba a haber un reino eterno para siempre. Claro que tuvo que tener pensamientos de cuándo se va a cumplir, qué es lo que pasa, Señor, qué estamos haciendo mal. Pero es que en el proceso Dios estaba buscando a alguien que se hubiera mantenido firme en la promesa, a pesar de la separación, a pesar de la crítica, a pesar de desterrarlo a otro sitio, a pesar de no tener ni amor de padre ni tener amor de madre. Ahí hubo un hombre que creyó en la palabra, y debajo
debajo de un árbol en su soledad, cuando nadie lo quería. Todos hacían burla de él. Los borrachos componían canciones. Su madre, una prostituta. David, debajo de un árbol, cantaba: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la palabra se comenzó a activar a través de la alabanza. Esto es otra predicación, ¿sabe? Porque Judá lo que quiere decir es alabanza. No es queja, no es depresión, no es lloradera. Y está bueno uno llorar en la presencia. No me vaya a malentender. Hay dos tipos de llanto. Hay dos tipos de llanto. Uno en la presencia del Señor. Es más, hay tres, pastora. Hay un lloro de agradecimiento. Cuando uno ve que la promesa se cumplió, uno comienza a llorar de alegría. Tanto que esperé y por fin lo tengo en mis manos. Tanto que soñé con la promesa y por fin estoy caminando en ella. El lloro que yo estoy hablando es el lloro de desesperación. El lloro que es producido por una falta de fe. Ahí no se activa la palabra de Dios. Porque Dios no se mueve en la quejabanza de su pueblo. Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Y lo que activó la palabra profética en Génesis para David fue que él pudo con su arpa adorar a Dios. Antes que Dios lo restaurara, lo ungiera, lo hiciera guerrero, le diera identidad y le restituyera. Antes David supo adorarle. Y yo quiero hacer un llamado para todo aquel que Dios ha declarado un rugir sobre su vida y todavía no se ha cumplido la palabra que Dios ha declarado. Pasan los años y tú ves a otros cómo prosperan. Sabes que yo llegué aquí a la Florida en el 94 y empecé a trabajar en Rooms to Go. Entraba a las 6 de la mañana cargando muebles, hermano. Si yo pagué un precio, ¿sabe? Y llegaba a veces a las 9 de la noche a casa, sudado como un puerco, sudado, apestoso más que David, directo al baño, porque si no comía arroz con trompa. Y un día en medio de la 275 vi un hombre caminando en una corbeta deportiva con un tabaco así de grande. Y le dije al Señor: yo te he servido toda mi vida. Sé que tú eres real. Y mira cómo estoy en este país llevándole muebles a otra gente cuando yo ni tengo muebles en mi casa. En un trozo que ni me pertenece. Y que cuando nos dan las propinas, el dueño las coge para gasolina y no me da nada. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Me llevó a la palabra y me dijo que a veces uno los ve así enriquecidos, pero dice: como la hojarasca van a ser consumidos. Pero esta semana estaba pensando en eso y me vino un pensamiento y me dijo: yo te voy a contestar la pregunta que tú me hiciste ese día. Escúcheme, joven. ¿Tú sabes por qué? No te me vayas, papá, no te me vayas, que vamos a orar. Escúcheme. ¿Tú sabes por qué aquel estaba caminando en un carro moderno, aunque estaba con un jumazo así de grande? Porque estudió y tú no. A veces no es tanto ni espiritual, hermano. A veces es lógica humana.
estudió más que tú, dedicó su vida a cosas que pudieran llevarlo a un futuro exitoso. Mientras tú estabas jugando pelota en la esquina, él estaba estudiando en la biblioteca. Y no es que yo no estudié, yo estudié. Pero a veces queremos echarle culpa de Dios a todas las cosas. Y a veces son decisiones que uno tomamos. David tomó la decisión de, no importando ni mirar a nadie, ni que sus hermanos durmieran en camas cómodas y él durmiera en el campo, adorar a Dios. Sin mirar a la derecha, sin mirar a la izquierda, él se decidió a adorar a Dios. Y yo quiero hacer un llamado especial. Si hay alguna promesa que Dios ha hecho a tu vida, ya sea a tu matrimonio, a tus hijos, una promesa de éxito en una empresa, una promesa de ministerio, una promesa con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Dios ha prometido algo en tu salud, te ha prometido descendencia y no la ves.